Buenas tardes, estimados organizadores de este magno evento y a todos los presentes que nos están acompañando. Y en esta oportunidad, como ya tenemos un límite de tiempo y ya también algunos de los temas que se han expuesto, ¿no?, están descubriendo lo que ya, digamos, en planes anteriores, no solamente al del 2011, sino a planes anteriores, se iban planteando. O sea, ya tenemos suficientes planes, tenemos suficientes, ¿no?, orientaciones, pero nos está faltando algo: cómo lograr las metas. Y un punto de vista en esta presentación es cómo nosotros vamos a poder llevar a cabo todas estas metas, ¿no? Entonces, a manera de presentación, porque ustedes pueden estar leyendo y simultáneamente me pueden estar escuchando. Todos los humanos tenemos esa capacidad, ¿no? No voy a leer eso, ¿sí? Pero esta presentación está orientada un tanto a ingeniería. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido dos expositores que están orientados a la economía y a la salud. Y por ese motivo se puso infraestructura física, ¿no? Pero están, ¿no?, conectados, ¿no? Entonces, la infraestructura física comprende pues todos los puntos que están ahí, que ya se han mencionado aquí. Y si yo tuviese que buscar una conexión con el tema, por ejemplo, de salud y de educación, es que resolviendo el problema de la brecha de telecomunicaciones, entonces vamos a dar lugar a la telesalud y a la, ¿no?, teleeducación, ¿sí? Yo tengo una hija que ha estudiado medicina y ella puede estar capacitándose porque ahora diferentes entidades médicas están llevando a cabo, ¿no?, cursos, ¿sí?, a través de la teleeducación. Pero hay zonas remotas que requieren ya otro sistema más avanzado, o sea, la banda ancha, ¿no?, como ya se ha mencionado. Por otro lado, como ya y también ya se ha expuesto aquí, tenemos suficientes y buenos planos. Entonces yo, por ejemplo, ahí estoy presentando, solamente no es para que lean todo, sino estoy indicando de todo lo que ha venido del Plan Bicentenario, porque no podemos estar cada 5 años, ¿no?, con un carácter mesiánico, estar inventando más cosas. Tenemos suficiente cantidad de ello. Lo pongo ahí como referencia. Por ejemplo, con respecto a la diversificación productiva y ordenamiento territorial. Solamente como ejemplo, la ciudad de Lima. Uno hasta se puede preguntar, ¿y entonces qué hicieron los gobiernos locales durante todos los 100 años, ¿no?, que ha transcurrido, ¿no? Solamente creo la vía expresa fue una única infraestructura que se ha mantenido, ¿no? Pero parece que, aparte de la planificación, hubo el impedimento económico para poder llevar a cabo los modelos de financiamiento para llevar a cabo estos planes, ¿no? Y ahí también hay que tomar en cuenta lo que ya se ha mencionado también, el capital humano, ¿sí?, que está relacionado con los niveles de educación, ¿no?, y que en las zonas rurales no hay muchas oportunidades para poder hacerlo. Aquí solamente estoy mencionando, ¿no?, algo que también ya se ha tratado hace unos segundos, que para que, digamos, el Perú sea competitivo, ¿no?, se requiere pues que las regiones, o sea, todas digamos, los territorios deban estar debidamente conectados, y eso pasa por el término de ordenamiento territorial. Sobre eso, la ingeniería y la arquitectura tienen mucho que ver en ese aspecto. Y por otro lado, las comparaciones que podemos hacer con los vecinos, ¿no?, y termino en esto de lineamiento general con la necesidad de modelos innovadores de ingeniería financiera.
me va a disculpar aquí mi colega, pero yo no soy economista, pero en ingeniería tenemos también un poco de experiencia, ¿no?, en la ingeniería financiera, ¿no? Y entre ellos destacamos, como bien lo ha hecho la doctora, en las asociaciones públicas privadas y otros modelos como OXI. OXI es obras por impuestos, ¿no?, por si acaso. No es oxígeno, por ejemplo, aunque necesitamos otro tipo de oxígeno, ¿no?, pero tiene ese aspecto. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto, solamente como referencia. A la derecha fue un primer estimado de, digamos, 46.000 millones y otro estimado de 90.000 millones. Y hay otro estimado que se ha planteado que está por 120.000 millones de dólares. Pero hay otro factor, en qué plazo lo vamos a realizar. De acuerdo a las metas pesimistas, digamos, el 65% de esa brecha, que ya está en planes del Estado, ¿ya?, se tendría que hacer entre 10 a 20 años, siempre y cuando tengamos condiciones de simplificación administrativa, que mejoremos en innovación, que mejoremos en diversificación productiva, en que se den todos estos niveles de poder competir. Y para poder competir, porque nosotros ya hemos llegado al límite de estar exportando solamente los recursos, ¿no?, minerales exportamos bastante, pero son concentrados únicamente, ¿sí? Entonces, si se logra alcanzar todos estos niveles, entonces por eso hablamos de 10 años, ¿no? Y digamos optimistamente, en el PPT se puso que se podía llegar al 4%, ¿no?, el Producto Bruto Interno, pero con lo que ha pasado, porque esa referencia fue a fines del año 2014, pero con lo que está ocurriendo, la situación es más difícil de poder predecir. Ayer hemos estado en una visita al Banco Central de la Reserva y nos han estado dando una serie de pautas sobre cuáles serían los pronósticos para el próximo, ¿no?, para el próximo año. Entonces, como no quiero inquietar ni preocuparnos más hoy día, por lo menos, no lo voy a mencionar, pero la verdad que sí se nos vienen unas cosas que nos va a preocupar, ¿no? Entonces, en cuanto a la innovación, el Estado actualmente está organizando los centros de innovación tecnológica. Ya se tienen los 18 que aparecen ahí en la pantalla y deben completarse 47 centros ya, digamos, el próximo año. O sea que si tomásemos un porcentaje en esta parte de innovación, podríamos estar llegando más o menos en buenas condiciones al año 2021. Ellos están trabajando y están participando, como ustedes pueden ver por los títulos que hay, donde se está privilegiando la pequeña empresa, micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, eso es un buen mensaje. Por acá hay algunas cifras que, claro, uno va a decir, oye, siempre nos traen información no del extranjero, internacional, etcétera, etcétera, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer con eso, no? ¿Quiénes habrán hecho esos estudios, etcétera, etcétera? Pero realmente estos estudios son hechos de una manera muy profesional y nos da una idea, ¿no? Tampoco no es para desmoralizarlos, ¿no?, pero hemos estado bajando un poco en competitividad. Pero competitividad pues, no es un solo título, ¿no?, sino que tiene muchos componentes, ¿sí? Entonces, en el índice de competitividad global, por ejemplo, si nosotros vemos el desagregado, vamos a ver cuáles son los efectos que tienen esos componentes y qué puesto ocupamos, ¿no?, tanto en institucionalidad, infraestructura, ¿no?, la parte de educación, ¿no?, todos los aspectos que mis colegas han mencionado hoy día, y nosotros nos estamos concentrando en la parte de ingeniería. Hemos logrado pues mejoras, pero también en estos últimos meses hemos bajado un poco
Y por acá quería ponerles algo que valdría la pena que lo tengamos en cuenta, sobre todo para aquellas personas que están trabajando. Y esta información ha sido publicada por el Instituto, ¿no?, Peruano de Economía, y es bajo el título de INCORE 2015, en donde se ve el ranking de competitividad regional por pilares seleccionados como competitividad, entorno económico, infraestructura, institucional, alumbrado, porcentaje de cobertura en lo que respecta al alumbrado, lo del agua y el porcentaje de cobertura del agua, y ahí hay una conexión con lo que está haciendo el colega, ¿sí? Y hemos puesto en orden, ¿sí?, las regiones. Y se puede ver que en los 10 primeros lugares predominan las regiones costeras, porque yo pienso y recomiendo que el Estado o el Ministerio de Educación debería publicar no mapas dibujados en un plano, sino deberíamos tener mapas en todos los colegios en alto relieve, para que nosotros tengamos una idea cabal de cuál es nuestro territorio. Nuestro territorio es un territorio muy difícil de manejar, por eso ustedes están viendo todos estos fenómenos que se están dando de inundaciones, etcétera, pero esa adversidad también son oportunidades. En otros países también se han encontrado con situaciones similares, pero hay que trabajar ahí. Entonces, ese orden que se ha dado, por ejemplo, en el de infraestructura, también predomina, ¿quién? La capital, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que sí nos llama la atención, por ejemplo, que en la parte de entorno económico, ocupado por Moquegua. Y por otro lado, tenemos algo que a veces nos preocupa, son los factores problemáticos para hacer negocios, entiéndase, inversiones sanas, no inversiones ilícitas, ¿sí? En cuanto a los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú. ¿Cuál es el primer factor? Burocracia gubernamental ineficiente, corrupción. Algunos nos contentamos porque consideramos que dicen que es parte de la naturaleza humana. No lo sé, lo dejo para los científicos sociales. La normatividad laboral restrictiva, la inadecuada existencia de infraestructura, el crimen, robo, normatividad tributaria, inestabilidad. Bueno, para no malograrle la tarde, ahí lo pueden leer un poquito y después se olvida, ¿no? Pero en cuanto a la salud pública, ya la doctora lo ha mencionado, ¿sí? Y acá un breve, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿ya? Porque es el referencial sectorial en el aspecto hídrico, ¿ya? Los transportes, y los transportes tienen una importancia transversal en todo lo que queremos mejorar. Por eso es que se ha hecho los detalles acá de la red vial, ferroviaria, aeropuertos, puertos ferroviarios, ¿no?, los parques, de las unidades que tenemos. Ustedes saben que han estado aumentando los vehículos más o menos a un ratio de más de 100.000 vehículos por año, como si nuestras vías fuesen ¿no?, flexibles, de elástico, ¿no? Por eso es que tenemos todo ese desorden territorial. Lo mismo la longitud de la red vial, ¿sí? Y todo se ha hecho con fuentes oficiales para poder evitar distorsiones, porque los ministerios están mejorando el manejo de la información. Siempre decíamos, no, esto no, pero el Ministerio de Comercio y Turismo, de Energía, o sea, el MINEM, MINAM, ¿no?, están mejorando en este aspecto, y lo mismo el Instituto Nacional y yo les recomiendo a todos los estudiosos que tengan más confianza, porque ha habido una mejora en ese aspecto. Bueno, ahí están algunas cifras de la electricidad, los hidrocarburos, y nada más que indicarles lo siguiente. Actualmente nosotros utilizamos los combustibles para los vehículos, que es el gasol y es el DB5. Ya, y cada uno de estos combustibles tienen componentes que se están importando. Quiere decir que nuestra empresa nacional Petroperú, ¿ya?, se ha vuelto más la gerencia más fuerte ahí es la unidad el comercial, porque todos estos
todos estos componentes han puesto en riesgo lo que se llama la seguridad energética. Se presentó un factor favorable que fue la reducción del precio internacional del petróleo, ¿no? Y de otros, y trajo pues también la reducción del gas natural, pero no lo hemos sentido mucho. Estamos en reservas, estamos bajitos, lo mismo en los recursos que no puede un país seguirse sosteniendo con esa situación. Y para aquellos jóvenes que hoy día están asistiendo, recuerden esto, las reservas de gas de esquisto, que son una fuente de gas natural que está alargando la vida de los combustibles fósiles. Por lo menos se está alargando la vida en unos 30 años más. O sea, digamos, quiere decir que nosotros ya queríamos tener todo en combustibles renovables, pero lo otro está ya desarrollando. Y el primero que lo ha hecho es Estados Unidos, y está dejando de comprar un 25%, apuntando a comprar o llegar con esa nueva fuente de combustible fósil al 50%. Y eso tuvo a fines del año 14 como objetivo, o mejor dicho, como consecuencia, que el petróleo, gas natural, que son commodities, entonces bajen de precio a la mitad o un poquito menos. Por otro lado, nosotros decimos, ¿no? ¿Pero qué hacer? Entonces, entre ellos se ha planteado en la política del Estado, ¿no?, privilegiar los planes y proyectos que ya están formulados, la estructura productiva y la competitividad e integración a los mercados globales, es decir, el mercado exterior, ¿sí? En este aspecto, nosotros estamos haciendo una propuesta, porque la pregunta es, ¿y cómo vamos a financiar? Porque ya tenemos planes, tenemos los proyectos de inversión, no tienen ustedes idea de cuántos proyectos tenemos de inversión, pero el asunto es el financiamiento. Entonces, hemos nosotros planteado un modelo que se conoce como, digamos, modelo de titulización de activos financieros. Discúlpame, ¿no?, pero no soy financista ni economista, pero esto en ingeniería se está aplicando y se ha aplicado en muchos países y acá en el Perú también, pero parcialmente. Entonces, nosotros lo que proponemos es que eso se aplique en la infraestructura, para financiar la infraestructura física. Rápidamente un ejemplo, sobre todo si hay alguna persona acá presente de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Maje-Siguas, ¿ya? El proyecto Maje-Siguas inicialmente tenía un proyecto de 407 millones de dólares, ¿ya? Y por conflictos con el uso del agua con la región de Puno, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, ese proyecto se ha demorado, se ha retrasado 5 años, y ahora ese proyecto el monto necesario es de 100 millones de dólares más para poderlo realizar. Es la segunda etapa del modelo Siguas. Entonces se ha hecho una comparación, y ojalá que me pueda ayudar acá el colega, en el caso de hacer la emisión de bonos de titulización de activos financieros, ya haciendo la evaluación económica, el costo del dinero anual sería de 6,50%, o sea, 6,5%. Pero si lo hacemos con entidades como por ejemplo el Banco de Tokio, entonces el costo del dinero sería casi 12%. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque en el mundo habían políticas que se daban a los que eran, digamos, países menos desarrollados o más pobres. Pero ahora al Perú lo consideran no tan pobre. Entonces dice, ¿por qué a este señor le tenemos que cobrar más? Pues, o sea, te vuelves más rico, entonces te van a cobrar más. Y eso explica, digamos, lo que está ocurriendo. Entonces, planes muy antiguos ahora están enfrentando este problema. Y brevemente, ya para poder terminar, mientras van viendo el otro punto importante, es de que
este modelo de titulización ya se ha empleado tanto en Norteamérica como en países europeos para poder financiar toda la infraestructura y no solamente pistas, aeropuertos, ferrocarriles, sino también todo lo que corresponde al aspecto logístico. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un magnífico plan ¿ya? Para poder, y ya se ha establecido cuáles van a ser los corredores transversales, longitudinales, para poder ya contactar todos los sitios del Perú, ¿sí? Y con la ayuda de la telecomunicación que nos dará otro punto más, ¿no? Pero tenemos que ver también que el otro factor que es el impacto de los conflictos sociales en los proyectos de inversión. Si hay alguien acá de los presentes que es de Ica, me podría decir cuántos años tienen ya desarrollando la vía de Lima a Ica. Ya hemos cumplido un quinquenio, ¿no? Ya desde que empezó el proyecto. ¿Y cuál fue el impedimento? Que teníamos que transar con los habitantes que vivían a 1 centímetro de la vía actual. Para exagerar, ¿no? Pero lo mismo pasa en otros sitios, como en Trujillo, o sea, en La Libertad y otros lugares. Y los conflictos sociales que pueden darse también en la minería, ¿sí? Entonces, ahí les he planteado, ya se verá en el documento en detalle, ¿no? de los factores que se está poniendo, y una casuística donde hay empresas mineras que han tenido éxito, ¿ya? Digamos, convenciendo, ¿no? a la comunidad y poder obtener resultados. Y bueno, acá hay una serie de costo de inversión, solamente no lo voy a explicar cada uno de ellos, pero estamos viendo cuánto va a costar en riego, ¿no? O sea, lo que es agropecuario, ¿sí? Lo que es los proyectos de generación eléctrica, energías renovables, líneas de transmisión, lo que es lo referente al agua y lo que es también a la Autoridad Portuaria Nacional, vale decir los puertos, la gestión de los proyectos que están a nivel de proinversión, que suman aproximadamente 24.000 millones de dólares aproximadamente. Y el más, digamos, complejo es la red de carreteras, red ferroviaria, ¿sí? La red portuaria, la red aeroportuaria, que está requiriendo, esas cifras son en millones de dólares, por si acaso, ¿ya? Entonces, y no solamente se toma en cuenta lo que se mencionó aquí en el aspecto salud, que pones el hospital, pero no hay plan de mantenimiento, los recursos para hacer, y tampoco la capacitación del personal, el que está llegando a un hospital y el que está, ¿no? Digamos, ya desempeñándose, y sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y para terminar, la referencia de la región Tacna y Moquegua. Moquegua salió primero en ranking de la parte de matemática, ¿no? Nos han dado una sorpresa, no ganó Lima ahí en ese momento, ¿no? Entonces, la conclusión pues es que estamos afectados por estos déficits que tenemos, y en nuestra opinión, los 90.000 millones, ¿no? que sería la inversión para reducir la brecha, ¿no? infraestructura, no es por ser pesimista, pero no se va a poder alcanzar al 2021. Se estima más o menos entre 10 y 20 años, siempre y cuando mejoren las condiciones, ¿no? Entonces, eso es el mensaje que quería darles por hoy día, y le agradezco por su atención. Gracias.